Chespirito, sin querer queriendo, es la serie que nos dará la posibilidad de conocer la vida de Roberto Gómez Bolaños, un hombre maravilloso que nos acompañó durante nuestra infancia y yo que amo las series y las historias basadas en hechos reales, qué mejor que hablar con sus protagonistas que están conectados del otro lado. Pablo Cruz maravillosamente interpreta a Roberto y Paola Montes de Oca que interpreta a la Chilindrina. Chicos, gracias por estos minutos, me moría por hablar con ustedes. Gracias a ti, Javi. Nosotros también muy entusiastas de hablar contigo y de seguir platicando de una serie que nos tiene muy orgullosos, que es Chespirito sin querer queriendo. Sobre todo porque Totalmente. conocemos tu espacio y sabemos lo importante que es y agradecemos muchísimo el espacio y este tiempo que nos estás brindando. Gracias. Saben que cuando publiqué el avance, 4,5 millones de visualizaciones, mi público muere por el Chavo y sobre todo esta historia que cuentan, que les digo, a mí me emocionó desde el episodio uno, pero real, me hizo movilizar cada uno de los episodios y quiero preguntarles cómo vivían ustedes su infancia, si tenían relación con sentarse frente a la tele, ver el Chavo o quizás lo conocieron ahora de grandes interpretando a estos personajes. Bueno, a mí me gustaría contar una experiencia muy personal. La primera vez que tuve un contacto con Chespirito fue, bueno, con el Chavo del Ocho, fue a los 4 años cuando mi mamá para un festival de kinder me disfrazó del Chavo del Ocho, ¿no? Y yo obviamente era muy pequeña y no entendía todavía mucho del mundo hasta que después, conforme fui creciendo, pues ya veía cuando regresaba de la escuela uno que otro capítulo mientras comía y me acompañaba y me reía mientras comía con mi bisabuela. Entonces era un momento también de conectar con ella, ¿no? Eh, a partir de ahí fue cuando empecé a tener como este contacto. En mi caso, crecí un poco alejado del contenido de Chespirito y fue hasta unos años más adelante en mi adolescencia que me di cuenta que ese distanciamiento me traía desventajas sociales en cuestiones de humor y chistes que no podía yo seguir al no tener este conocimiento profundo de Chespirito que llegó a mi vida pues apenas un par de años antes de que arrancáramos la serie y que sumado a todo lo que había escuchado por humor, por lenguaje o por familia y amigos durante tantos años, luego se empezó a ver, lo empecé a justificar y a apreciar una vez que empecé a abordar el personaje de Roberto. Pablo, hablando de abordar el personaje de Roberto, me imagino que muchas horas observándolo, lo haces increíble, realmente es maravilloso tu trabajo. Pero la pregunta es, de tanto analizarlo, ¿descubriste algo que no sabías y que podés contarnos que quizás forme parte de la serie o quedó por fuera? ¿Sensaciones tuyas? Le sigo descubriendo cosas, Javi. Una de las cosas que más me impresionó fueron las cifras. Más de 300 millones de espectadores semanales hace casi 50 años. Bueno, eso nos muestra que no es coincidencia que 50 años después siga tan vigente, se siga transmitiendo por toda Latinoamérica, se siga retransmitiendo y que la gente esté tan cercana a esto, que lo sienta tan familiar y que lo sienta tan como parte de su lenguaje, de nuestra cultura, de nuestro idioma, de nuestros chistes y nuestro humor. Pues bueno, no es coincidencia después del fenómeno que fue. Si 300 millones de personas lo veían semanalmente hace casi 50 años, pues eso te habla de que, y tomando en cuenta también el factor de que es un contenido familiar que se comparte constantemente, eso significa que probablemente la audiencia que ha alcanzado neta una cifra inmesurable probablemente a nivel mundial sea mucho mayor de lo que nos imaginamos. Tal cual. Paola, María Antonieta de las Nieves, quien hace de la Chilindrina, es tu personaje. Se sabe que ella también hace una participación en la serie. Por eso quería preguntarte si pudiste hablar con ella para pulir tu personaje o te dejaron crearla. No, sí tuve la oportunidad y el privilegio de conocerla. Tuve un acercamiento chiquito, pero muy sustancioso porque estuvimos horas y horas platicando. Ella me compartía experiencias, me compartía algunos consejos, tips, para que todo estuviera súper pulido y todo estuviera lo más prolijo que se pudiera. Y la verdad es que para mí fue un privilegio el poder hablar con ella, el poder tener este acercamiento, el poder enriquecer un poquito más al personaje a través de su historia, ¿no? De su historia.
Tal cual. Chicos, hay algo que me vuelve loco preguntarles, que es cómo quizás les presentaron a ustedes el set de La vecindad del Chavo, porque yo cuando lo vi en esa primera escena que se ve y que se corren y que dicen, bueno, vamos a grabar, me emocionó mucho. Pero quiero saber si hubo alguna presentación para ustedes especial o directamente, bueno, es un día más de rodaje, vamos, hoy toca La vecindad. Mi primera presentación con la vecindad no fue en el set. Yo puse por primera vez un pie en la icónica vecindad en Grupo Chespirito y creo que no sé si habrá sido también Sí, sí, tu caso. por supuesto. Llegamos a Grupo Chespirito, las oficinas de los herederos de Chespirito y tienen unas esculturas de bronce del Chavo y del Chapulín y detrás de esas esculturas hay una vecindad construida que está puesta 365 días al año al aire libre y fue muy mágico llegar a pesar de que seguramente no tiene las mismas dimensiones que el set original, que creo que sí lo tuvo ya en ficción, en la serie. Fue muy mágico, yo me acuerdo de estar platicando con dos de los tres directores, con Rodrigo Santos y Julián de Tavira, teniendo las dos esculturas, digamos, en mi panorama visual, atrás de ellos dos. Y me acuerdo que mientras ellos me decían, creo ya llegaste a un punto donde has sido muy minucioso con tu trabajo de preparación, es hora de que ya olvides o dejes de intelectualizar cada uno de esos gestos, ademanes, etcétera, y te confíes de que tanto a ti como a Paola, como a todos nosotros que formamos el elenco, los escogimos por su capacidad emocional y por lo que traen, por sus experiencias personales y lo que traen para aportar a estos personajes. Entonces, siéntete ya con la libertad de empezar pues a sentirte Roberto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de que se fueron ellos y pues esas palabras me simbraron, me ayudaron, me guiaron, fueron muy poderosas en su momento y me acuerdo que después de que ellos partieron de ahí de las oficinas me quedé yo como todavía unos 5 o 10 minutos teniendo una conversación con estas estatuas de bronce y fue uno de esos momentos mágicos, personales, íntimos entre esta historia y yo. Qué hermoso. Hablando de momentos mágicos, siempre en las películas o series basadas sobre personajes reales en su momento, a veces suceden cosas que los actores dicen y había, hubo, pasó, sucedió, escuchamos algo. ¿Pasó en algún momento en el set algo que hayan dicho, nos están acompañando de alguna forma? Híjole, es que no lo sé, solamente se sentía, todo el tiempo se sentía una magia especial. Es que aparte de que Chespirito y todo este universo mágico de Chespirito siempre se sintió especial, desde que estábamos en el set, desde que estábamos todos juntos, la vecindad todos juntos, siempre se sintió una conexión especial y se sentía como que estábamos cobijados por una cosa linda, mágica. No, no podríamos ponerlo en palabras, pero siempre se sintió una energía especial y específica. La primera imagen que se compartió al mundo de Chespirito sin querer queriendo fue cuando estábamos alrededor de la 7ª semana de rodaje, estábamos en Acapulco y soy yo vestido del Chavo en Acapulco con el atardecer, la playa atrás. Ese día era el cumpleaños de Roberto Gómez Bolaños, cosa que obviamente no solo estábamos honrando su presencia post-mortem, sino que estábamos celebrando más de 150 personas y probablemente 200 espectadores que pasaban por ahí. Rodeamos una fogata para pues, manifestar cualquier cosa que trajéramos en ese momento y yo me acuerdo que hablamos varias personas, te digo, éramos cientos alrededor de una llama y alrededor De la fogata. de la flama, de la fogata. Y me acuerdo que cuando empezaron a hablar sus hijos, el fuego se movía mucho, cosa que no se movía con el resto de las palabras de nosotros. Entonces, pues, para mí eso era un indicio de que estábamos acompañados.
Y justo mencionando eso, creo que sí, ese día se sintió especial, ¿no? O sea, sí se sintió algo, el atardecer, el cielo estaba divino. Y todo- nosotros estábamos muy eufóricos, nuestro Estábamos. estado anímico toda esa semana fue altísimo. Creo que fue altísimo toda la serie y sigue todavía, pero especialmente yo creo que ese fue el punto más álgido de nuestra euforia haciendo la serie, Acapulco. Me encanta. Chicos, la verdad que los episodios que vi tienen frases hermosas, fue sin querer queriendo, bueno, icónicas, pero hay una que me gustó mucho que es podemos ser héroes a pesar de tener miedo, que lo dice en un momento. Quiero saber si hay alguna frase que se guardaron en el corazón después de haber hecho la serie y que hoy es una de sus favoritas. Pero frase de personaje, De lo que sea, de por ahí, de lo que estaba escrito, de una frase que te tocó del personaje. híjole. Pues yo ahorita lo primero que se me viene a la mente es una frase que dice Iván, el actor que interpreta a Roberto más joven, y, y esto, bueno, una escena entre él y el personaje de Graciela, interpretado por Macarena, dos excelentes intérpretes, y me encanta la parte que le dice, zapatero a tus zapatos. Mi papá siempre decía zapatero a tus zapatos y le dice, ¿tu papá es filósofo? No, es zapatero. Eso me encanta esa sencillez de respuesta. Totalmente. Pablo, si tuvieras a Roberto frente a vos, ¿qué le preguntarías o qué le dirías? Lo Le mismo daría va para las, vos, Paola. Antes que nada le daría las gracias. Gracias por haber creado lo que creaste y haberme escogido para, para ser parte de un capítulo más, un pequeño episodio más de todo ese legado. ¿Y qué le preguntaría? Le preguntaría qué era lo que más te motivaba en la vida, qué era lo que más te hacía reír. Me gusta. ¿Y por ahí? Y por acá estaba pensando profundamente qué podía ser, pero bueno, no recuerdo exactamente cuál era el diálogo, pero María Antonieta le menciona mucho a Roberto esto de piensa bien lo que haces, eh, cuida a tus dos familias. Y creo que esto tiene mucha profundidad, eso me tocó muchísimo porque creo que puede significar demasiado. Es verdaderamente cuidar a cada familia, darle el lugar que se merece a cada familia y, y otras cosas detrás, ¿no? Entonces, creo que me quedo con eso. Bien, me tengo que ir, pero la última pregunta es, ¿qué mensaje tienen para los fanáticos, así como muy, 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 muy fans de la serie, sobre esta nueva mirada, ¿no? Más humana a un hombre que siempre trató de desmitificar la figura del superhéroe? ¿Qué le dicen a esos fanáticos que están esperando conocer el detrás de Roberto? Que están a punto de conocer una historia hermosa, humana, entrañable, llenísima de matices, de tantos grises. Van a poder empatizar con esta historia y creo que eso es algo muy valioso que no se lo pueden perder porque no solo es esta parte cómica y el humor, sino también todo lo que está de trasfondo y creo que es muy interesante conocer esta parte también. Bueno, pues yo les diría que si ya conocen y ya quieren a los personajes resultado del trabajo de Chespirito y toda esta compañía de comediantes, pues ser testigos de una historia de su proceso creativo, pues creo que puede resignificar lo que piensan y cómo ven hoy a todo este grupo de talentosísimos comediantes que nos dejaron algo que seguimos apreciando 50 años después y creo que van a tener la oportunidad de valorarlo aún más, una cosa que los ha conectado y que nos ha conectado durante tanto tiempo. Y del amor, ¿no? De querer que el otro sonría constantemente, me parece como lo más lindo. Chicos, muchas gracias, felicitaciones, esta serie va a ser un exitazo total, se lo merecen por el trabajo que hicieron y gracias por habernos dado esta joyita. Gracias a ti, Javi, Muchísimas gracias gracias. por apreciarla y gracias por el tiempo y les deseamos que no se lo pierdan el 5 de junio por Max Chespirito sin querer queriendo. Muchísimas gracias, Imperdible, Javi. imperdible. Gracias. Gracias, Pau, gracias, Pablo. Gracias, gracias. Gracias, Javi. Si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.